La palabra vulnerabilidad parte de dos palabras en su etimología, que es vulnus y posibilidad. Habilis es posibilidad. Vulnus significa herida, la posibilidad de una herida. Entonces, claro, que es un concepto que no nos va a gustar, es un concepto que nos va a confrontar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en una posibilidad, fíjense, no estoy en la herida, estoy en una posibilidad de una herida, no voy a querer colocarme para nada en ese lugar. Entonces, cuando yo le titulo a esta charla o a esta reflexión, el arte de vulnerarse, pues a lo mejor muchos de ustedes no les gusta y a lo mejor es un tema que no les llama tanto la atención. Pero si vemos estas dos palabras de las que se compone el concepto, que es la posibilidad de una herida, también quiere decir que esto me puede llevar hacia un daño y donde yo me voy a conectar más, que también tiene que ver con la palabra, es con la idea de que cuando yo me coloco ante la posibilidad de una herida, estoy hablando de una finitud de un estado en el que yo estaba para pasar a otro. Y también estoy empleando la posibilidad de esta palabra, abrirla hacia lo que significa muchas veces, que es colocarse en un lado sensible, en un lado débil, en un lado frágil, en la indefensión total y sobre todo en la inseguridad. Todo eso significa la palabra, aunque si nos vamos a la raíz, sí tiene que ver con un concepto peyorativo incluso y doloroso, nosotros vamos a tomar esta idea que tiene que ver con colocarnos en un estado sensible, en un estado débil, frágil, indefenso, de inseguridad, ¿ok? A partir de eso yo me voy a sentir vulnerable porque me estoy descolocando de una idea que tengo de mí. Claro que cuando yo le pongo el arte de vulnerarse, lo que estoy diciendo es que tú tienes injerencia en esto. No se trata, y no voy a hablar, no me voy a detener en eso, de una vulnerabilidad en donde el otro me coloca. Es decir, que no es una vulnerabilidad voluntaria, sino una vulnerabilidad en donde estoy sometida a una presión que, por supuesto, significa la posibilidad de una herida y, ¿por qué no?, hasta la posibilidad de la muerte. Por ejemplo, cuando hablamos de una sociedad vulnerable, estamos hablando de una sociedad que está abierta a perder incluso un sentido de identidad y no solo de eso. O sea, cuando ocurre, por ejemplo, un tornado, un desastre natural o un desastre político, estamos susceptibles, vulnerables a perder todo aquello que teníamos. A eso no me voy a referir, sino a que tú te vulneres, a que tú elijas vulnerarte, a que tú vayas más allá de tus límites, te sensibilices y te coloques en un estado incluso de fragilidad, porque justamente lo voy a ir desmenuzando, tiene que ver con una debilidad que, aunque parezca paradójico, me va a llevar a la fortaleza de crear a partir de una circunstancia adversa algo en donde yo coloque mi estado creativo para sacar provecho de eso y para crear un nuevo sentido de existencia. A partir de esta introducción, lo que te quiero decir es que cuando nosotros nos colocamos ahí en un estado de vulnerabilidad desde esta perspectiva, lo que puede ocurrir es que esas posibilidades se van a abrir para que yo elija varios caminos y a partir de esos caminos yo me confronte conmigo mismo y salga de una zona de confort. Ya sabes que muchas veces he hablado de esto desde otros sentidos y a través también de la filosofía voy a retomar algunos conceptos que ya hemos reflexionado, pero los vamos a trabajar desde esta idea de vulnerabilidad. Entonces, cuando yo me vulnero desde esta perspectiva, estoy apelando a mi fragilidad, estoy abriéndome, por lo tanto, a un ambiente que me dice, muévete, haz algo, sal de ahí porque si no te jodes, ¿ok? Perdón que lo diga así, pero me salió lo norteño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me coloco en esa vulnerabilidad y elijo vulnerarme, ¿qué pasa?
abro mi existencia creativa en donde elijo una posibilidad que me lleve al misterio de existir, que me lleve al misterio de la existencia, en donde puedo no reconocer muchas de mis habilidades, sino hasta que me fragilicé, sino hasta que me vulneré. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a elegir. Soy voluntaria de la elección de mi vida en lugar de que esa vida me la coloquen y me la den. ¿Y qué pasa? Empiezo a romper estructuras, empiezo a sacudir todo aquello que me han dicho que era lo que me sostenía. Y entonces me vulnero. ¿Qué pasa? El terremoto de mi existencia empieza a ocurrir. Claro que muchas veces esa vulnerabilidad me la van a dar las circunstancias externas, ¿no? Me la va a dar, por ejemplo, si me despiden del trabajo, me la puede dar una persona que a lo mejor me abandona. Entonces, cuando tú lo ves desde esa perspectiva, puedes decir, no, el exterior me está vulnerando y tienes razón, pero cuando tú dices, ok, esta es la circunstancia, la tomo y elijo vulnerarme. Ahí es